Hola, estamos de nuevo en un programa de La Mirada del Cuervo. Estamos en una altura muy bonita de Santiago con una vista maravillosa, a mis espaldas la cordillera de los Andes. Durante los últimos programas hemos hablado bastante de la evolución de nuestro país. Hemos hecho un paneo general muy somero, no entrando mucho en la academia ni mucho dato histórico duro. Hemos conversado, hemos hablado de temas, pero hemos llegado a una etapa crucial de nuestra historia, que es el periodo de la independencia. Habíamos hablado la última vez que conversamos de la Casa Colorada y de la importancia que había tenido en el desarrollo de la primera junta de gobierno, que ojo, que no fue, y fue insistir a eso, el día de la independencia como nosotros celebramos, fue el primer acto entre comillas independentista. Aquí hubo dos corrientes súper importantes. Una, los realistas, que planteaban reemplazar la autoridad del rey, que había sido apresado al momento de abdicar durante las invasiones napoleónicas en España. Y estas juntas de gobierno de distintas provincias, de distintas colonias a nivel no solamente sudamericano, también de España sin duda, comienzan a tomar protagonismo. Pero también dentro del seno de estas juntas de gobierno existía el germen independentista. En Chillán comienzan a aparecer los llamados duendes. ¿Quiénes eran los duendes? Gente que nadie sabía quién era, efectivamente, son como los panfleteros del día de hoy o los grafiteros que pintaban grafitis, efectivamente, ¡viva la patria libre! En fin, y rayaban paredes y le llamaban los duendes, pero nadie sabía quiénes eran. Claramente algunos los identificaban con un tal Bernardo Riquelme, que más adelante llamaremos definitivamente Bernardo O'Higgins. Era un diputado que, vamos a hablar de algunas cosas que son totalmente apócrifas, por decirlo de alguna manera, pues que no están en el canon. Bernardo O'Higgins no nació en Chillán, ojo. Nació cerca de una zona del sur de Chillán, sí, cercana más a Los Ángeles, que se llamaba Millantú, hasta el día de hoy existe. Es una pequeña hacienda de la familia Figueroa, pariente de los Riquelme. ¿Por qué? Porque doña Isabel estaba embarazada sin estar casada. Era un escándalo. Y la razón no era solamente que ella fuera una mujer casquivana o algo por el estilo. Era mucho más complejo. Y que grafica el entorno de lo que se estaba viviendo en América en ese momento. El gobernador de la Capitanía General de Chile, don Ambrosio O'Higgins, conde o barón de Vallenari, nadie sabe dónde cresta queda eso, pero bueno, dejémoslo así, no entremos a cuestionar los títulos, un irlandés al servicio de la corona española, se había enamorado efectivamente de doña Isabel, pero existía un problema muy grave. Estaba estrictamente prohibido a las autoridades peninsulares tener vinculaciones familiares con el mundo criollo. Estaba prohibido que las autoridades tuvieran familias criollas. Y es más, estaba prohibido que los criollos gobernaran su propio país. De ahí entonces que la figura esta de la primera junta de gobierno causara tanto malestar entre los mismos españoles peninsulares que vivían en América y en Chile, puesto que era un acto de rebeldía frente a esa suerte de discriminación que vivían los criollos de América. No se podían gobernar a sí mismos, tenían que ser gobernados siempre por peninsulares, independientemente de que las clases bajas peninsulares que llegaban a Chile se mezclaran con los criollos y tuvieran familia. Pero las clases altas, la aristocracia, era española, de origen y de final, como decían los mismos españoles. Sin embargo, don Ambrosio no era español, pero sí estaba al servicio de la corona y por tanto no estaba permitido para él casarse. Y es más, era un escándalo que le podría haber costado su carrera política, como sí se la costó, que tuviera un hijo escondido en América. Por tal razón, a doña Isabelita la escondieron no en Chillán. Insisto, don Bernardo no nació en Chillán, nació mucho más al sur. Chillán se apoderó de él porque su niñez, ya está por ahí nomás, la vivió en la casa de la familia Figueroa Riquelme, pero no nació en Chillán. La moto que anda dando vuelta, nuestros vecinos que han venido a saludarnos. ¿Qué será? Es un Rapid, debe ser. Bueno, ya hablaremos de los venezolanos más adelante. Don Bernardo nace en definitiva en una hacienda al sur de Chillán, y Chillán se apodera de la figura de don Bernardo. Ya nos vamos a referir a su vida, porque don Bernardo fue criado principalmente por los mapuches, por una nodriza mapuche. Un niño colorín que no podía negar sus raíces irlandesas,
y que vivió con la sensación de que el padre no lo quería. Pero la verdad es que no era así. El padre sí lo quiso, el padre lo respetó, incluso al final de su carrera le dio su apellido, acto que le costaría su carrera política. Durante estos años comienza a generarse una fricción importante entre estos dos mundos, el realista y el mundo criollo patriota, que finalmente termina reventando en una declaración de autogobierno en definitivo, en donde varios miembros de estas juntas comienzan a sucederse en el mando, Martínez de Rosas, en fin, entre otros, hasta que al regresar a Chile el hijo de uno de las familias más adineradas y más aristocráticas de Santiago, un tal José Miguel Carrera Verdugo, se toma en el mando a través de un golpe de estado de él y sus hermanos. Y comienza entonces a gestarse lo que serían el periodo de entre 1812 y 1814, en que se empiezan a producir los primeros grandes conflictos bélicos directamente entre las tropas patriotas, independentistas y las tropas realistas. Este primer periodo, denominado la Patria Vieja, que está dominado por una bandera de colores amarillo, blanco y azul, termina abruptamente con la batalla de Rancagua, el desastre de Rancagua. ¿Qué consistió? Las tropas patriotas avanzan a enfrentar a las tropas realistas que venían a tomar Santiago desde el sur. Se esperaba que las divisiones de carrera de José Miguel y de sus hermanos llegaran a apoyar a O'Higgins, pero aquello no fue posible. Ellos interpretaron que las campanas que se echaron al vuelo en la mañana de aquel día en que O'Higgins ordena la retirada, la salida de la plaza fuerte donde se habían atrincherado frente a un número superior de tropas realistas, las tropas carrerinas pensaron que estas campanas eran el pregón de la victoria española y decidieron volver a Santiago a defenderlo, sin pensar que aquello generaría además una dispersión bastante importante y finalmente la huida a Mendoza y la caída de la Patria Vieja. Un pequeño detalle personal: dentro de los 127 o 130 soldados que logran salir del sitio de Rancagua se encontraba un alférez de artillería próximo a ascender a teniente que se llamaba Don Domingo Márquez, un pariente mío que algún día les contaré más detalles. Un pequeño paréntesis de esta historia familiar en la que podemos recordar algunos personajes que dieron su vida por Chile, entre otros el Calafate II de la Esmeralda y un abuelo que no llevaba el apellido Márquez, que muere en la toma del Morro. Ese es un pequeño chocheo personal. Cierro paréntesis. Se produce entonces la llegada de los patriotas a Mendoza. ¿Y por qué a Mendoza? Porque Argentina ya estaba prácticamente libre del dominio español y allá los reciben. Y comienza a producirse entonces lo que sería con posterioridad la fusión de los ejércitos chilenos y argentinos con una gran masa argentina, seamos realistas, seamos verídicos. Y el año 1817, se produce el paso de los Andes. Estoy siendo súper rápido, súper sintético en lo que le estoy contando, no estoy entrando en detalles. El paso de los Andes fueron en 3 pasos: Los Patos, el paso que se llama actualmente Los Libertadores, en fin, y un poco por el sur, en donde además, para mantener a las tropas españolas distraídas, un señor llamado Manuel Rodríguez Ardoiza, un abogado de Santiago, se disfrazaba, se infiltraba en las tropas realistas españolas y los mantuvo constantemente en distracción para facilitar el paso de las tropas patriotas hasta el Valle de Santiago. Así entonces se llega al año 17, se produce la gran batalla de Chacabuco, en donde don Bernardo O'Higgins tuvo una destacada participación, a pesar de un error grave que algún día vamos a comentar con más detalle en la batalla, cuando hablemos de la historia de Chile, las batallas. Por lo pronto estamos haciendo, insisto, un paneo general de lo que ha sido ese periodo. Y derrotada las huestes españolas finalmente en el 5 de abril de ese mismo año 17 en la batalla de Maipú, en los llanos de Maipú. Me estoy saltando varias cosas: la sorpresa del Roble, Cancha Rayada, en fin, un montón de batallas que hubo entre medio que no creo que entremos en detalle hoy día. Hablaremos de ella cuando hablemos de la historia de Chile, sus batallas, y nos metamos directamente en la historia militar. Por el momento vamos a hablar de temas más bien generales.
insisto. O'Higgins asume entonces el poder con el grado o el rango de director supremo. Había consideración de que a San Martín se le había ofrecido, pero San Martín declinó aquel honor y en favor de su amigo Bernardo. Tras bambalinas se estaba gestando un grupo de libertadores. La mayoría habían sido discípulos de un tal Francisco de Miranda en Londres, y que comienza a utilizar una modalidad similar a las logias secretas masónicas. Hablar de libertad, de independencia en las colonias españolas era terrible, incluso en la misma España. Y este movimiento, que tenía como finalidad precisamente la independencia y la abolición de las monarquías europeas incluso, se llamó la Logia Lautarina. Una logia revolucionaria que utilizó el nombre del cacique Lautaro, pues fue quien venció en diversas batallas, especialmente en la gran batalla de Tucapel, de la que hablamos hace un tiempo atrás, a los españoles, y dio origen a las estrategias militares de los mapuches durante todo el tiempo de la colonia. Don Bernardo entonces comienza a gobernar Chile y lo hace desde una perspectiva bastante avanzada. Él veía que estos grupos oligárquicos, digámoslo en todas sus letras, aristocráticos, terratenientes, estaban acostumbrados a hacer lo que querían. El gran objetivo que los movía no era la patria, no era la independencia. Al grupo en particular le movía romper con el mercantilismo exclusivista que significaba la dependencia de la corona española, y permitir comerciar con otros países, y especialmente con Inglaterra, que en ese momento ya era una potencia comercial interesante, puesto que ya había comenzado abierta y desembosadamente a liderar la carrera y la industrialización de lo que sería la revolución industrial de mediados del siglo XIX. Por tanto, era muy interesante trabajar y negociar con ellos. Así entonces, nuestro principal puerto, Valparaíso, se convirtió en una virtual colonia española. Durante los primeros años del siglo XX, del siglo XIX, quiero decir, de la década del XX, quise decir, del 1800, del siglo XIX, me estoy enredando solo, en donde Valparaíso, como digo, se convierte en la gran colonia no oficial de Inglaterra. Diversos nombres comienzan a aparecer, todos de origen inglés, en donde la influencia británica en el ámbito del comercio, en el ámbito de la estructura jurídico-comercial, va a ser determinante para lo que van a ver los devenires comerciales y políticos internacionales y del posicionamiento geopolítico de Chile en el siglo XIX. El gobierno de O'Higgins, caracterizado por una muy férrea y dura represión a estos grupos oligárquicos que pretendían hacer lo que querían, no estuvo jamás exenta de polémica y de conflictos. O'Higgins utilizaba la ley y la aplicación justa de la ley para imponer el Estado de Derecho, lo que a esta gente desde un principio les incomodó. Lo denigraron, lo maltrataron, que el guacho Riquelme, y siempre existió la comparación odiosa entre él y su rival, a quien mencioné hace un rato atrás, José Miguel Carrera. Don José Miguel Carrera, evidentemente, era hijo de una de estas familias. Le llamaron el príncipe de los caminos, un condecorado de las guerras napoleónicas, con bastante más conocimientos militares que O'Higgins. O'Higgins era bien ignorantón en esos temas, pero con una visión de país bastante exclusivista, y nadie se extrañaría que hubiese declarado él incluso una suerte de principado, en donde él era el principal protagonista, porque era bastante pagado de sí mismo, llevado sus ideas, y quien no compartiera con él su buena opinión de sí mismo se convertía en su enemigo. Y hablo de José Miguel Carrera. Sin embargo, José Miguel Carrera era un genio militar, era un gallo estratégicamente hablando muy capaz, tenía conocimientos militares que O'Higgins no tenía, y por consiguiente en tiempos de guerra, si hubiese dejado de lado su ego, habría sido un tremendo aporte. Sin embargo, para la logia lautarina se convirtió en enemigo y había que tratar de acallarlo, amarrarlo o de alguna manera apresarlo, puesto que era una piedra en el zapato constante.
José Miguel Carrera participa en los conflictos internos de Argentina entre las Provincias Unidas contra el Gran Buenos Aires, que pretendía un régimen estatal como el chileno, unificado. Sin embargo, se impone el federalismo y José Miguel Carrera peleó esa guerra, combatió por las Provincias Unidas, pero luego sus huestes se convirtieron en bandoleros y fue tratado como tal, fue apresado como tal y ajusticiado como tal. Para la gente en Chile aquello fue un insulto, aquello fue una afrenta, y hasta el día de hoy o'higginistas y carrarinos se disputan la verdad respecto de quién lo mató, por qué lo mataron, y la verdad es que la historia ha sido no muy amable con la verdad histórica de don José Miguel Carrera, con el respeto que me merece el personaje a quien yo admiro profundamente. Pero siendo objetivos, su comportamiento dejó bastante que desear al final de su vida. O'Higgins, un hombre con muchos complejos sociales, bastante maltratado por la sociedad chilena, no tuvo muy buen tratamiento con aquellos que lo maltrataron y lo denigraron con bastante frecuencia al llamarlo el guacho Riquelme. Para él eso era ofensivo y por consiguiente una de sus primeras decisiones fue la abolición de todo título nobiliario, porque al no haber una monarquía vigente en Chile, obviamente que aquellos títulos carecían de importancia. Y se eliminaron los títulos nobiliarios en Chile, se eliminaron los títulos de mayorazgo incluso, y se abolieron todos los escudos familiares que por tradición existían en las entradas de los solares de las casas. Aquello fue un insulto directo al orgullo de las familias terratenientes chilenas, lo que se ganó el odio profundo de todos ellos. Finalmente, en el año 1924 o 25, no me acuerdo bien la fecha a esta altura de mi cabeza, está un poquito gastada, se produce un conflicto importante luego del violento terremoto que sacudió Valparaíso, donde estaba O'Higgins, precisamente allá. O'Higgins estaba en ese momento impulsando la creación de los famosos cementerios laicos. Los conservadores, los aristócratas muy apegados a la iglesia vieron esto como una suerte de herejía, puesto que estaba trabajando para los herejes, para los anglicanos, para los enemigos del Papa, para los enemigos de la fe, en fin, y vieron este terremoto como un castigo divino. Y el pueblo, profundamente católico, profundamente apegado a tradiciones coloniales, encontró que esto era cierto. El asunto es que O'Higgins comienza a verse obligado por la presión política, por la presión también de la gente, a abdicar. Finalmente, en el Tribunal del Consulado, frente al Palacio de Gobierno, actual Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas, miento, no es así, es más allá, porque es en el lugar en el que está actualmente los palacios tribunales. Me estoy confundiendo. Me corrijo sobre la marcha. Y es ahí donde se produce la abdicación de O'Higgins. Y comienza un periodo súper convulso para Chile, porque al momento de caer O'Higgins, asumir el mando don Ramón Freire, nace en Chile un periodo complicado, convulso, que llaman la anarquía. La anarquía es un periodo de revueltas y desórdenes internos políticos que suceden varios presidentes, directores supremos primero y luego presidentes, y quien tiene la primera magistratura como presidente con el título de tal fue don Manuel Blanco Encalada, un marino militar también de muy triste recuerdo en la historia de Chile por los acontecimientos que vendrán después durante la guerra con la Confederación. Este periodo no es tan estudiado por la historia de Chile, ha sido un periodo más bien ocultado la mayoría de las veces, pasado por alto, pero es un periodo bastante interesante porque es el periodo de los ensayos constitucionales. Comienza a aplicarse normas constitucionales que ya venían de antes. El ensayo constitucional de 1814 de Carrera, que fue bastante interesante, comienza a servir de base para una serie de otros ensayos, algunos bastante absurdos, como la famosa constitución de José Mariano Egaña, no José Egaña, el Lord Callampa, como le llamaban, porque era chiquitito, redondito, parecía una callampita, chiquitito, así como... y se creía inglés el tipo. Y era muy moralista esa constitución y fue bastante rechazada. Hablaba de las horas de la fiesta, de cómo debían vestirse las damas, de cómo debían comportarse los caballeros, una serie de cosas que en el fondo eran declaraciones de deseos, pero nada realmente importante desde el punto de vista jurídico. Finalmente, en el año 33
se logra un último ensayo constitucional con una constitución bastante más orgánica, bastante más estructural jurídicamente hablando, que declara derechos y que regiría los destinos de la patria con muchas modificaciones importantes y estructurales también. Regiría a Chile hasta entrado el siglo XX. Sin embargo, en este periodo de la década del 20 ocurriría un fenómeno bastante molesto para los intereses geopolíticos de Chile. Y hablo del nacimiento de Bolivia. Durante los primeros años de la independencia de los pueblos latinoamericanos se firmó un concordato que fue llamado el Uti Possidetis Iure. Mi profesor de Derecho Internacional Público de la universidad rajó vestiduras cuando dije esto y casi me cuesta el ramo, porque lo que iba a decir no les gusta para nada a los internacionalistas. El Uti Possidetis Iure fue un concordato, un acuerdo entre los libertadores latinoamericanos que establecía que los territorios que tenían los estados independientes americanos se mantenían tal cual como estaban descritos en el último mapa colonial de 1799 firmado por don Ambrosio O'Higgins. En ese mapa, Bolivia no existía. Bolivia era el territorio de lo que se llamó la Real Audiencia de Charcas. Era una entidad jurisdiccional, no política, que tenía como finalidad dirimir los conflictos comerciales y civiles que nacían en torno a la explotación de minas de los minerales de Potosí, del Monte Rico, siendo el puerto natural para la salida de estos minerales el puerto de Arica. De hecho, el actual escudo de la ciudad de Arica tiene un cerro y todo el mundo jura y rejura que es una alegoría al morro de Arica. No, es el Monte Rico de Potosí, de donde se sacaba los lingotes de plata de Bolivia. No es Arica. Por consiguiente, resultó súper extraño que cuando Simón Bolívar, junto con Sucre, hacen nacer esta entidad estatal en el territorio de la Real Audiencia de Charcas, no saliera por Arica. ¿Por qué? Porque Perú, que estaba plenamente consciente de su territorio, reclamó aquella pretensión. ¿Qué hicieron entonces los libertadores que se estaban haciendo los Larry, por decirlo suave, con el Uti Possidetis, creando Bolivia? Le quitaron territorio a Chile. Y como en Chile estaba la pelotera en el año 20 y tanto por el tema del periodo de la anarquía, nadie reclamó, porque en realidad nadie entendía lo que era o nadie tenía noción real de los tremendos espacios territoriales que habían en la zona norte, al norte de Chañaral. Pero el mapa colonial decía que que Chile limitaba al norte con el virreinato del Perú, no con Bolivia. Bolivia no existía. Bolivia entonces nace contra derecho, nace violando normas internacionales, y aquello agarraría un montón de problemas que veremos en el próximo capítulo. Este es Mirada del Cuervo, un paneo general de la historia de Chile. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.